Hola alumnos, ahora vamos a hablar de otro conjunto de números, ¿ya? Otro tema. El conjunto se llama números racionales y este conjunto se representa por la letra Q, Q mayúscula, ¿ya? Primero hablamos de la fracción. ¿Qué es una fracción? Fracción, como su nombre indica, es una división que hay que partirlo, hay que dividirlo. Por ejemplo, A dividido entre B. Y esta fracción, ¿no? Esta fracción tiene dos términos. ¿Cómo se llaman sus dos términos? El numerador, o sea, el dividendo sería numerador, ¿no ve? Numerador. Y el divisor se llama denominador. Denominador. ¿Ya? Esos son los dos términos de una fracción. Donde el numerador A y el denominador B tienen que pertenecer al conjunto de los números enteros. O sea, tiene que ser un número entero, positivo o negativo. Pero siempre, el denominador nunca puede ser igual a cero. Tiene que ser diferente de cero. ¿Ya? Eso tiene que ser diferente de cero. El denominador nunca puede ser cero. Ejemplos de fracciones. Por ejemplo, aquí yo tengo 3 octavos. Sin el signo, se supone que es positivo. Aquí tengo menos un tercio. Esta fracción es negativo. ¿De dónde resulta positivo una fracción? Por ejemplo, aquí tengo menos 4 sobre menos 5. Como indica una división, negativo entre negativo va a ser positivo 4 quintos. Positivo la fracción. ¿Y de dónde resulta negativo? Aquí tengo, digamos, menos 7 tercios, simplemente menos 7 sobre 3. El 3 se supone que es positivo. Entonces, negativo entre positivo va a ser negativo 7 tercios la fracción. O también puede ser, digamos, aquí tengo 4 y aquí tengo 9, menos 9 el denominador. Igual, el 4 no tiene signo, se supone que es positivo. Positivo entre negativo va a ser negativo 4 novenos. Ya, de eso resultan fracciones positivas o negativas. Ahora dice, una fracción puede actuar, dice, como operador sobre un número. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Dice, aquí por ejemplo me pide calcula, inciso A, que halle, digamos, los 3 cuartos de 20. Eso me está pidiendo. Esto se puede hallar de dos maneras. La primera es dividir el número 20 lo voy a dividir entre 4. Va a ser a 5. 5 por 4, 20. A 20 pago. Y eso que he hallado el cociente, voy a multiplicar, ¿no? Voy a multiplicar por el numerador 3. Por este número, por el numerador 3, aquí voy a colocar por 3. ¿Ya? Y como voy a multiplicar, entonces me va a dar 15. Había sido los 3 cuartos de 20, había sido 15. Había sido 15. O, de la otra forma, ¿cómo puedo hacer? Dice que en forma de multiplicación, 3 cuartos voy a multiplicar directamente por 20. Multiplico el numerador por el número, me va a dar 60. Y voy a dividir entre el denominador. 60 entre 4 me va a dar 15. Hacemos la división, nos da 15. Bueno, eso ya un ejemplo más haremos. Un ejemplo más hacemos sería los 2 séptimos de 28. Los 2 séptimos de 28. El número lo voy a dividir 28 entre 7, me va a dar a 4. 4 por 7, 28, a 28 pago. Y esto lo voy a multiplicar por el numerador 2. Entonces esto va a ser igual a 8. Los 2 séptimos de 28 había sido 8. Y de la otra forma, de la otra manera, o vamos a colocar directamente en forma de multiplicación. 2 séptimos por 28. Multiplico el numerador por 28, me va a dar 56. Y lo voy a dividir entre el denominador. 56 entre 7 va a ser a 8. Es la misma respuesta que nos sale, ¿no es cierto? Muy bien.
Ahora vamos a hacer la expresión, ¿ya? La expresión decimal, la expresión decimal de una fracción, O sea, vamos a convertir una fracción en decimal, vamos a convertir eso. Ahora, para ello simplemente dice que hay que dividir. Para hallar esto, hay que dividir numerador entre el denominador. Eso hay que dividir. Nada más. Numerador entre el denominador. Ahora, por ejemplo, me pide que haga, por ejemplo, que convierta la fracción 3/4, ¿no? En su decimal de eso que haya, dice. ¿Cómo voy a hallar? Hemos dicho, dividiendo. El entero 3 lo vamos a dividir entre 4. 3 entre 4 no se puede. 0 al cociente, coloco la coma y aumento un 0 aquí. Lo aumento. Va a ser a 7. 7 por 4, 28. A 32. ¿Verdad? Como tenemos coma, aumentamos otro 0. Hasta que termina la división o hasta que se repite un número. Va a ser a 5. Y aquí es exacto. 4 por 5, 20. Exacto, ¿verdad? Un decimal exacto. No, termina ahí la división. 0,75 o 75 centésimos había sido su equivalencia de 3/4. Eso había sido. Ahora, ¿aquí qué podemos decir? El cociente, o sea, la respuesta, el cociente es un decimal exacto. Es un decimal exacto. Ahí termina esa división, es exacto, ¿ya? Ahora hacemos otro. Vamos a hacer otra división. A ver, vamos a dividir, digamos, otra división, digamos, que me dice que halle su decimal de 5/3. Para ello simplemente vamos a dividir 5 dividido entre 3. 5 entre 3 contiene a 1, me sobra 2. Coloco la coma y aumento. Me va a dar a 6. 6 por 3, 18, a 22. Aumento, como tengo ya coma, aumento otro 0. Va a ser a 6. 18, 20, otro. Nosotros ya nos damos cuenta que esto siempre se va a repetir el mismo número. Entonces, esto había sido igual a 1, ahora 6 anotamos, ¿verdad? Una sola vez, en vez de anotar así, 3 veces, 4, 5 veces, 6, 6, 6, puntos suspensivos, infinito quiere decir, solamente anoto una sola vez, pero para indicar que este número 6 se va a repetir infinitamente, coloco un arquito, un sombrerito, que me indica que este número siempre se va a repetir, no termina la división, y por lo tanto, esto es un decimal periódico puro. Se llama periódico puro. Entonces, el cociente, vamos a anotar aquí, el cociente es un decimal. El cociente es un decimal periódico puro. Puro. Eso. Puro se dice porque empieza a repetirse desde el primer decimal. Desde el primer decimal tiene su arquito. Desde ahí está empezando. Por eso se dice decimal periódico puro. Desde las décimas. Desde las décimas empieza a repetirse, ¿ya? Por eso se dice decimal periódico puro. Otro, me dice que haga de 2/15. Halle su decimal. Vamos a dividir 2 dividido entre 15. No contiene 0 al cociente, coma, aumentamos, ¿verdad? Aumento un 0, va a ser 20. 20 entre 15 va a ser a 1, 5, a 10, 5, llevo 1, 1 con 1, 1 más 1, 2, a 2 pago.
Ahora, como seguimos teniendo residuos, nosotros seguimos haciendo hasta que se acabe o se repite uno o más números. 50 entre 15 va a ser a 3. 3 por 5, 15. 15 a 20 va a ser 5. 3 por 1, 3 más 2, 5. A 5 pago. Nuevamente aumento. 50 entre 15 va a ser 3. 3 por 5, 15. A 25 llevo 2, 9. Yo ya me doy cuenta que el 3 siempre se va a repetir, ¿ya? Entonces, vamos a anotar esta fracción a su lado y decimos 0, el 1 que no se repite y el 3 que se repite una sola vez. Y coloco su arquito ahí, indicando que el 3 se repite. El 1 no se repite, solamente el número 3. Esto, pero, es un decimal, ya no es puro, es un decimal periódico mixto, porque empieza a repetirse después del primer decimal, no en las décimas. Puede repetirse en las centésimas, milésimas, no importa, pero que no sea en el primer decimal. Si es en el primer decimal, es decimal periódico puro, ¿ya? Entonces, aquí decimos, el cociente es un decimal periódico mixto, porque no empieza en las décimas a repetirse, ¿ya? Por eso se dice decimal periódico mixto. Muy bien, así podemos hallar, o sea, cuando vamos a dividir una fracción para encontrar su decimal, puede resultar que sea una división exacta, periódico puro o periódico mixto. Ya, eso ya depende qué fracción tengamos, ¿no? Ahora vamos a hacer de la expresión fraccionaria. Ahora vamos a hacer expresión fraccionaria de un decimal, O sea, un decimal vamos a convertir en fracción. Esto también se conoce como fracción generatriz. ¿Ya? También se conoce con ese nombre. Muy bien. Ahora, ¿qué voy a hacer? Entonces, primero, ¿qué vamos a hacer? Vamos a convertir de decimal exacto a fracción. De decimal exacto a fracción. Eso es lo que vamos a hacer ahora, ¿ya? De decimal exacto a fracción. A ver, por ejemplo, me dice inciso A. Vamos a hacer 0,12 centésimas. Esto convierte en fracción, en quebrado, me dice. Para ello, igual, la raya de fracción. Vamos a anotar el número que se lee sin la coma. 12 es lo que se lee. Y cuando es exacto, abajo siempre el 1. Y contamos los ceros. ¿Cuántos ceros van a acompañar al 1? Cuento cuántos decimales tiene. 1, 2. 2 decimales. Entonces, 1, 2 ceros va a acompañar. Y esto podemos simplificar. Mitad 6, mitad 50. Mitad 3, mitad 25. Entonces, la fracción que resulta es 3/25. A esa fracción hemos llegado, ¿ya? A esa fracción. A ver, inciso B. Dice que tengo, por ejemplo, 3,5. 3 enteros, 5 décimos. Y esto es igual, la raya de fracción. En la parte del numerador anotamos el número sin la coma. Sería 35, sin la coma. Y abajo siempre el 1. Ahora al 1, ¿cuántos ceros acompañan? Un solo decimal hay aquí. Después de la coma hay un solo número. Entonces un solo cero. Pero puedo simplificar. Quintas, 7 quintas 2. Sería 7 medios, ¿no? 7 medios es su fracción de 3,5. Muy bien. Ahora vamos a hacer de decimal de otro, ¿ya? De decimal periódico puro,
de decimal periódico puro a fracción. A fracción. A eso vamos a convertir ahora, ¿ya? Ahora, para ello, vamos a hacer inciso A. Inciso A, digamos que tengo 0,6. Como es periódico puro, entonces aquí está, ¿no es cierto? El número que se repite. Entonces aquí, como no tiene parte entera, directamente hacemos la raya de fracción. Anoto el número que se lee sin la coma, 6. Ahora abajo ya no voy a poner el 1 como era en decimales exactos. Aquí voy a poner tantos 9 como tenga la parte periódica, los números que se repiten. Solamente el 6 se repite un solo número, entonces un solo 9. Ahora voy a poner 9 según cuántos números se repitan, ¿no es cierto? Ahora, aquí terceras 2, terceras 3. La fracción que me resulta es 2 tercios. Eso es lo que me resulta, 2 tercios. Ahora, inciso B, otro vamos a hacer. Como estamos en periódico puro, entonces aquí va a tener dos números que se van a repetir. Es puro porque se empieza el arquito desde el primer decimal. Esto va a ser igual a la raya de fracción. El número que se lee, 15, ¿no es cierto? Y abajo, ¿cuántos 9? Los números que se repiten son 2, el 1 y el 5. 2, 1, 2 9. Por cada número que se repite, un 9 vamos a colocar. Ahora simplificamos aquí terceras. Sería 5, terceras sería 33. Y esto va a ser igual a, no se puede más, 5/33. Esa es la fracción que resulta de eso. ¿Ya? Ahora, otro, inciso C. Me dice que tengo 2,3. El 3, un solo número se repite. Pero aquí tiene parte entera, es el 2. Para no complicarnos, vamos a anotar el 2 como entero, un número grande. Y al medio la raya de fracción, ¿no es cierto? Arriba anote el número decimal que se lee, solamente es el 3. Y abajo, ¿cuántos 9? Un solo número se repite, un solo 9. Esto igual podemos multiplicar directamente. 2 por 9, 18 más 3, 21 novenos. Hasta aquí está bien, pero podemos simplificar. Terceras, terceras 7, terceras 3. Sería 7 tercios, la fracción simplificada que nos resulta. ¿Ya? Bien. Ahora vamos a hacer de decimal lo que nos falta, ¿ya? De decimal periódico mixto a fracción. A fracción. Eso es lo que vamos a hacer. A fracción. Eso. Ahora, aquí los ejemplos. Inciso A. Inciso A. Tengo aquí, como ya es de periódico mixto, entonces 0,17. El periodo ya no va a empezar desde el primero, ¿no ve? Puedes empezar desde el segundo, desde el tercero. Aquí, en este caso, solamente el 7 es, ¿ya? El 1 no se repite. Entonces, esto va a ser igual a la raya de fracción, esta vez más largo vamos a colocar. ¿Por qué? Primero anotamos, ¿no?, la parte del decimal, el número que se lee 17. De este 17 vamos a quitar o vamos a restar el decimal, ¿no?, el número que queda, pero que no está bajo el arco, el 1. Eso es el número que no se repite. Y abajo, primero tantos 9. ¿Cuántos 9? Un solo número se repite. Un solo número, entonces. Ahí lo anoto. Un solo 9. Y hay un decimal que no se repite. Por ese decimal que no se repite, vamos a poner un 0. Entonces, esto sería exactamente a 16/90. Hasta ahí está muy bien, pero podemos simplificar mitad 8, mitad 45. No se puede más simplificar y lo que resulta es 8/45. Y esa es la respuesta de eso, ¿ya? Esa es la respuesta. Ahora, inciso B. Inciso B, unito más haremos. 1,26. El número que se va a repetir es el 6. Y esto va a ser igual. Ahora aquí tiene parte entera. Como entero vamos a colocar eso. Un número grande. Entero. Solamente nos fijamos ahora en los decimales.
la raya de fracción en la parte central. Primero, de los decimales, el número que se lee es 26. 26. De 26 vamos a quitar, ¿no ve? Hay que restar, ¿no? Del 1 nos olvidamos porque ya hemos puesto aquí como número entero. Del 1 nos olvidamos. Y lo que me queda, que no está bajo el arquito, es el 2. Ese 2 vamos a restar, ¿ya? Y abajo, ¿cuántos 9? Un solo 9 porque un solo número se repite. Un solo 9. Y hay un número que no se repite, por eso es el 0. Entonces va a ser igual a un entero, ¿no? Y aquí la raya de fracción 24/90. Esto podemos multiplicar directamente. 90 por 1, 90, más 24 va a ser 114/90, el mismo denominador. Ahora, como termina en par en 0, mitad. Mitad de 11 sería 5, me sobra 1. Mitad de 14 sería 7. Mitad de 90 sería directamente 45. Ahora, aquí sumados me da 12. Aquí me da 9. Son múltiplos de 3. Entonces se puede todavía sacar terceras o dividir entre 3. El 5. Tercera sería 1. Me sobra 2. 27 sería 9, su tercera de 27, ¿no es cierto? Aquí de 4 sería 1, me sobra 1, de 15 sería 5. 19 con 15 ya no se puede más, la fracción que resulta sería 19/15. Pero los alumnos que no pueden, digamos, simplificar, lo pueden dejar también aquí, ¿ya? Te pueden dejar. Pero en lo posible siempre traten de simplificar. Eso es, alumnos, todo por hoy. Por favor, estudien. Chao.